Buenos días, estimado docente. Continuando con la tarea autónoma, en la fase del video, voy a hablar en este caso sobre la pérdida de la cosa que se debe como modo de extinguir las obligaciones. Como una pequeña introducción, tenemos que en el derecho de las obligaciones constituye un pilar fundamental dentro del sistema jurídico ecuatoriano, regulando las relaciones patrimoniales y contractuales entre las personas. Dentro de este marco, el cumplimiento de las obligaciones no siempre resulta posible debido a circunstancias extraordinarias que generan su extinción. Una de estas formas de extinción es la pérdida de la cosa que se debe, que está prevista en nuestro Código Civil ecuatoriano como un evento fortuito que libera al deudor de cumplir con su prestación cuando el objeto específico de la obligación desaparece o se torna irrecuperable. Esta figura responde a principios básicos del derecho civil, como la imposibilidad sobrevenida y la buena fe, buscando equilibrar los intereses del acreedor y del deudor en situaciones donde ninguno de ellos puede prever o controlar los eventos que llevan a la pérdida del objeto debido. Además, establece límites claros a la responsabilidad del deudor, exceptuando aquellos casos en que medio dolo, culpa o mora. El objetivo de este video es analizar los elementos que configuran la pérdida de la cosa que se debe, sus efectos jurídicos y las secciones aplicables dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. También se abordarán ejemplos prácticos para ilustrar cómo esta institución opera en contextos reales, destacando su relevancia en la práctica jurídica y su vinculación con los principios de justicia y equidad que rigen el derecho civil. Como una pequeña definición y regulación dentro de nuestro Código Civil ecuatoriano, tenemos que la pérdida de cosas que se debe está establecido en el artículo 1583, que implica la extinción de una obligación cuando el objeto específico de esta ha perecido o se encuentra fuera del comercio humano o desaparecido de tal forma que no se pueda recuperar. Este principio está enmarcado dentro de las obligaciones de dar, particularmente en aquellas donde el objeto de la prestación es un bien determinado o singular. Dentro del Código Civil ecuatoriano tenemos los modos de distinguir las obligaciones que están establecidos en 11 numerales. La primera es por la convención de las partes interesadas, la segunda por la solución o pago efectivo, la tercera por la novación, cuarto por la transacción, quinto la remisión, sexto la compensación, séptimo la confusión, ocho por la pérdida de la cosa que se debe, nueve por la declaratoria de nulidad o la rescisión, 10 por el evento de la condición resolutoria y 11 por la prescripción. Dentro de estas modos de distinguir las obligaciones tenemos lo que es la novación. Y establece que es uno de los modos legales de distinguir las obligaciones según el Código Civil ecuatoriano, que implica la sustitución de una obligación existente por una nueva, lo cual conlleva la extinción de la primera y el surgimiento de una nueva obligación. Este mecanismo puede operar mediante diferentes formas, dependiendo del cambio introducido. Para poder acogerse a este modo, debemos cumplir ciertos requisitos para que se ejecute la innovación. Y la primera es que tenga la existencia de una obligación previa. Quiere decir que debe haber una obligación válida y exigible que se sustituirá por la nueva. Debe haber la creación de una nueva obligación. La nueva obligación debe sustituir completamente la anterior. Debe haber la voluntad de innovar. Quiere decir que debe haber un acuerdo claro y expreso entre las partes para extinguir la obligación original y reemplazarla. Y la capacidad de las partes, donde las partes involucradas deben tener la capacidad legal para realizar este cambio. Asimismo, hay varias formas de innovación. De acuerdo a nuestro Código Civil ecuatoriano, la innovación puede darse por el cambio de la causa objeto de la obligación, que sustituye el objeto principal de la obligación original por otro o se cambia la causa que dio origen a la obligación. La sustitución del deudor, que reemplaza al deudor original por un nuevo deudor que asume la obligación con el consentimiento expreso del acreedor. Esto también puede ser denominado como expromisión. Y la sustitución del acreedor, que sustituye el acreedor original como un nuevo acreedor, lo cual puede implicar una cesión de derechos o subrogación. También tiene efectos la innovación, que dentro de los efectos es la extinción de la obligación original. La obligación previa desaparece por completo. Al momento de extinguirse una obligación anterior, nace una nueva obligación, que se crea una nueva relación jurídica con términos y condiciones definidos por las partes.
Y por último, la liberación del deudor original. En caso de suscripción del deudor, el deudor inicial queda liberado de las obligaciones, salvo que se estipule lo contrario. También hay excepciones. La innovación opera si la obligación original es nula o inexistente, o no hay un acuerdo expreso para la innovación, o la nueva obligación carece de elementos esenciales para ser válida. En el derecho ecuatoriano, la innovación tiene una función práctica importante ya que permite ajustar o renovar obligaciones sin necesidad de recurrir a procesos más complicados. Eh, para que la extinción de la obligación se cumpla, debe cumplir algunos requisitos. Para la pérdida de la cosa que se distinga una obligación debe cumplirse ciertos requisitos específicos en el marco del derecho ecuatoriano. Primero, que la cosa sea específica o determinada. Quiere decir que el objeto debe ser único o inconfundible, de modo que su pérdida imposibilite su reemplazo. Que la pérdida sea fortuita, que la desaparición o una utilización del objeto debe darse a circunstancias imprevisibles, inevitables y ajenas a la voluntad del deudor, y que el deudor no se encuentre en mora. Quiere decir que el deudor estaba en mora al momento de la pérdida, no se extingue de su obligación, ya que su negligencia habría contribuido a la imposibilidad del cumplimiento. Excepciones al principio de extinción. El Código Civil contempla excepciones donde la pérdida de la cosa que se debe no extingue la obligación por culpa del dolo del deudor. Si el deudor ha sido responsable de la pérdida, debe responder por los daños causados. En caso de mora, si la cosa aparece mientras el deudor está en mora, este suma las consecuencias de pérdida y las obligaciones genéricas. Cuando el objeto es genérico, la obligación no se extingue, pues el deudor debe cumplir entregando otro bien de la misma naturaleza. Los efectos jurídicos. La pérdida fortuita de la cosa que debe exonerar al deudor de su obligación y el acreedor no podrá exigir su cumplimiento. Sin embargo, si el deudor ha recibido algún beneficio derivado del objeto antes de su pérdida, debe restituirlo al acreedor. Ejemplo práctico. La situación inicial, por ejemplo, Juan le debe a Pedro $5.000 como resultado de un préstamo que vencía el 30 de noviembre. Sin embargo, Juan no tiene el dinero para pagar en esa fecha, por lo que ambos acuerdan realizar una innovación. El ejemplo uno, cambio del objeto o condiciones de la obligación. Acuerdo. Juan y Pedro acuerdan que en lugar de pagar $5.000, Juan entregará su motocicleta como forma de cumplimiento de la obligación. El resultado de la obligación original, pago en dinero, se extingue y se crea una nueva obligación entregando la motocicleta. Como conclusiones tenemos que la pérdida de la cosa que se debe regulada por el Código Civil ecuatoriano constituye una figura jurídica que equilibra la equidad, la razonabilidad en las relaciones obligacionales, eximiendo al deudor de su responsabilidad cuando se cumplen los requisitos legales. Otra conclusión también tenemos que el deudor no está exento de la responsabilidad en caso de dolo, culpa o mora, lo cual garantiza la protección del acreedor frente a conductas negligentes. Que el concepto de la pérdida de la cosa que se debe refuerce el principio de la imposibilidad sobrevenida, destacando la importancia de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, y que la innovación es una herramienta legal que permite adaptarse a las circunstancias cambiantes entre partes de un contrato que consiste en sustituir una obligación original por otra nueva, extinguiendo la primera y estableciendo un acuerdo diferente que se ajuste mejor a las necesidades o intereses de las partes. Eso, estimado docente.